Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la historia del que es probablemente el mayor rebranding político de la historia de Roma. Vamos a ver esa paradoja, ¿no? Esa contradicción central del gobierno de Augusto. ¿Cómo es posible que un solo hombre se convirtiera en el dueño y señor de Roma, pero al mismo tiempo insistiera una y otra vez en que él no era un rey? A ver, suena a chiste, ¿verdad? Pero es que esta era literalmente la nueva realidad para un pueblo romano que estaba ya agotadísimo, harto de décadas y décadas de guerras civiles brutales. Así que el escenario estaba servido para una de las jugadas maestras de la política de todos los tiempos, una maniobra que, de verdad, iba a cambiarlo todo. Y aquí está la gran pregunta, el misterio que vamos a intentar resolver hoy. ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cómo un chaval, un joven heredero, consiguió lo que su todopoderoso padre adoptivo, el mismísimo Julio César, no pudo? Y es conseguir el poder absoluto, pero sin la corona, sin ese símbolo que los romanos odiaban con toda su alma. Claro, para entender la genialidad de Augusto, lo primero es lo primero. Hay que entender por qué en Roma le tenían una alergia, pero una alergia tremenda, a la idea de tener un rey. Es que la palabra en sí ya era un insulto. Es que, fijaos, desde que echaron a su último rey, allá por el 509 a.C., todo, absolutamente todo el sistema político romano, su identidad como pueblo, se construyó sobre una idea, casi una obsesión, que nunca, jamás una sola persona volviera a tener todo el poder. Y claro, viendo esta cronología, uno puede pensar que es solo una lista de batallas y nombres, pero no. Esto es la historia de cómo un pueblo llegó a su límite. Estamos hablando de décadas de violencia, de familias rotas. Los romanos estaban desesperados, querían paz y estabilidad, y estaban dispuestos a pagar casi cualquier precio por ella. La república en la práctica ya estaba hecha a pedazos. Y justo en medio de todo este caos, de este desastre, aparece nuestro protagonista. ¿Y quién es? Pues un tal Octavio. Un adolescente, un chaval que de la noche a la mañana, por un testamento, se convierte en el heredero del hombre más famoso del mundo, Julio César. Y su ascenso de verdad fue meteórico. Pasó de ser un joven que nadie tomaba en serio a ser el hombre más poderoso de Roma. ¿Cómo? Pues pactando, luchando y, ojo, usando tácticas absolutamente despiadadas como las proscripciones, que eran, para que nos entendamos, listas públicas de enemigos. Si tu nombre estaba ahí, cualquiera podía matarte y quedarse con parte de tus bienes. Así se quitó de en medio a toda la oposición. A estas alturas, la República era ya un fantasma. Y con esto llegamos a un año que lo cambia todo. Después de la famosa batalla naval de Accio, se acaba. Octavio se queda solo en la cima, es el dueño indiscutible de Roma. No le queda ni un solo rival de peso. Y lo más importante, controla lo que de verdad da el poder, el ejército, las legiones. Y aquí, justo aquí, es donde vemos la jugada maestra, el momento de pura genialidad política. Con todo el poder en sus manos, lo fácil, lo lógico, habría sido cometer el mismo error que César y proclamarse rey o dictador. Pero no, Octavio eligió un camino mucho más inteligente. Imaginaos la escena, es algo increíble. En el momento en que tiene más poder que nadie en la historia de Roma, va Octavio, se planta delante del Senado y dice: «Señores, se acabó. Les devuelvo todos mis poderes extraordinarios, la República queda restaurada». Una jugada de un calibre espectacular. ¿Y qué hizo el Senado? Pues como era de esperar, entraron en pánico. Su respuesta fue básicamente: no, por favor, quédate con el poder, te necesitamos para que no vuelva al caos. Prácticamente le suplicaron que siguiera al mando. Y para hacerlo todo oficial, le dieron la autoridad legal para gobernar y un nombre nuevo: Augusto. Un título que no era político, sino que tenía un peso casi religioso, algo así como el venerable o el majestuoso. Y con esto nació el sistema que él inventó, el Principado, que en el fondo, no nos engañemos, era una monarquía, pero estaba perfectamente camuflada con el lenguaje y las apariencias de la vieja república. Él no era un rey, ¿qué va? Él era simplemente el princeps, es decir, el primer ciudadano, el primero entre iguales. Una ficción, vamos, una broma brillante. Vale, la pregunta del millón es: ¿cómo consiguió mantener este poder sin que se notara demasiado? ¿Cómo funcionaba este tinglado en la práctica? Pues todo se basaba en 4 claves, 4 pilares que le aseguraban el control absoluto. Su sistema, su régimen, se construyó sobre estos 4 pilares. Tenía el control militar, la autoridad legal, la influencia económica y el poder simbólico. Vamos a verlos uno por uno para entender de verdad cómo funcionaba la maquinaria del Principado. La primera clave, y sin duda la más importante de todas, el ejército. Augusto fue muy listo. Se aseguró de tener el mando directo, personal, de las provincias donde estaba la inmensa mayoría de las legiones. El Senado se quedó con las provincias pacíficas, sin tropas.
Era una forma de decir, tranquilos, yo no soy el jefe, pero por cierto, tengo las contraseñas de todo el sistema de seguridad. La segunda clave era la autoridad legal. En vez de inventarse un cargo nuevo de emperador, que habría sido una locura, lo que hizo fue ir acumulando los poderes de los cargos de toda la vida de la República. Así, todo parecía legal, todo parecía normal. Y la tercera, claro, el dinero. Tenía una fortuna personal gigantesca, la más grande de Roma, y con ella pagaba la lealtad de los soldados, financiaba edificios, acueductos, espectáculos, en resumen, compraba la paz social y la buena voluntad de la gente. Y por último, la cuarta clave, el poder simbólico. Augusto fue un genio del marketing, un maestro de la propaganda. Vendió una historia, una narrativa de paz, de orden, de prosperidad, la famosa Pax Augusta, y se presentó a sí mismo, a través del arte, la arquitectura, la religión, como el hombre que había devuelto a Roma su edad de oro, a los valores tradicionales. Y bien, ¿cuál fue el resultado de todo esto? ¿Qué consiguió Roma con este nuevo sistema? Pues, en el fondo, fue un pacto, un intercambio de los de toda la vida en la historia de la política. El trato fue este. Los romanos, que estaban hartos de un siglo de matanzas, cambiaron su libertad política por paz y seguridad. Y hay que decir que esa paz, la Pax Augusta, fue algo real y transformador. Por primera vez en generaciones, un comerciante podía viajar sin miedo, las ciudades podían prosperar, una familia podía planificar su futuro sin el pánico a la siguiente guerra civil. El precio, claro, fue la muerte de la competición política real, de las libertades republicanas. El Senado se convirtió, en gran medida, en un teatro. Y aquí llegamos a la contradicción que lo destapa todo. La prueba del algodón de que esto, en realidad, era una monarquía encubierta. El problemón de la sucesión. Pensemos un segundo. Un primer ciudadano, un simple gestor, no necesita un heredero. Pero Augusto se pasó décadas obsesionado con encontrar a alguien de su familia para que heredara su poder. Eso es algo que solo hacen los reyes. Y terminamos con esta reflexión. Augusto aprendió la lección del error fatal de César. En Roma lo importante no era solo tener el poder, sino la apariencia, no parecer un rey. Consiguió el poder absoluto precisamente porque evitó usar la palabra maldita. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿fue esto una genialidad política sin precedentes? ¿O fue en realidad una forma mucho más peligrosa y sutil de acabar con una república? La respuesta, como casi siempre en la historia, es tremendamente compleja.